Arranco entonces. Eh, bueno, la charla que traigo para compartirles hoy se llama Los desafíos de calidad de software que nos trae la GenAI y los LLMs, que todo el mundo sabe que esto es como lo que está en boca de todo el mundo en estos días, ¿no? Como el hype alrededor de GenAI y LLMs ha crecido muchísimo desde los apenas 2 años que se empezaron a comercializar y a popularizar, ¿no? Y siento que en la industria todas las empresas están en esa situación de yo tengo que subirme a la ola, tengo que incorporar algo de esto a mi aplicación o si no voy a quedar afuera. Y eso hace que se generen muchos desarrollos, a veces de manera muy abrupta, muy apurada, y creo que también nos pasa de que por la emoción y por todo el entusiasmo que genera el poder que tiene esta tecnología, a veces nos hace dejar de lado el análisis de riesgos o el entender qué es lo que puede salir mal al implementar todo este tipo de cosas. Así que mi charla un poco va a ser para traer un poco, a mí también me genera un montón de entusiasmo, ¿no? Pero también quiero echar unos paños fríos como diciendo, bueno, hay un montón de riesgos que tenemos que tener en cuenta y para poder garantizar, siempre entre comillas lo de garantizar, para poder garantizar software de calidad, tenemos que desarrollar estrategias de testing, estrategias de calidad acordes a esos riesgos. Así que un poco de eso les voy a traer un montón de ideas que espero que colaboren para cuando les toque trabajar sobre este tipo de cosas. Que si no sucedió todavía va a suceder dentro de muy poco. Bueno, para presentarme un poquito, si seguramente me conozcan o porque soy uno de los founders de Abstracta o porque soy el autor del primer libro de testing escrito en español, o porque me vieron por ahí dando alguna charla o escribiendo algún artículo, porque realmente me apasiona todo esto de poder estar compartiendo conocimiento alrededor de la temática de testing, que hace casi 20 años que vengo trabajando. Comencé como tester de performance, pero de ahí me moví a automatización, testing funcional, liderando testers y bueno, trabajando en distintos tipos de iniciativas. Y parte de lo que comentábamos recién es que últimamente alguna de las cosas que le meto mucho esfuerzo, por un lado la Quality Sense Conf, que este año va a ser la 3ª edición en Colombia, como decíamos. También de la mano de la Quality Sense Conf, la misma semana organizo junto con Leandro Meléndez, que vi que estaba por ahí mirando la transmisión, junto con Jennifer Sánchez y Andrei Buchin, estamos organizando la 2ª edición de lo que es el Whopper Latam, que es el workshop de performance de mayor prestigio que existe hace casi 20 años, pero desde el año pasado lo empezamos a hacer en español. Me habilitaron la posibilidad de organizarlo en idioma español, así que acá estamos trayéndolo en la misma semana como un paquete, digamos, junto con la Quality Sense Conf. Y algo que sucedió la semana pasada es que de la mano de nuestro amigo Darrell Ferris organizamos nuestra primera conferencia en Estados Unidos que se llamó Amplify Conf, que un poco incluso la propuesta de la conferencia era intentar romper los hilos de calidad y que no sea una conferencia específicamente de testing, sino que sea una conferencia sobre calidad de software, pero también con muchos aprendizajes para otros roles y no solamente para los testers, que realmente estuvo muy buena y las charlas están grabadas, así que si no están disponibles todavía, seguramente lo van a estar muy pronto por si quieren verlas. Bueno, ya metiéndonos de lleno en la temática de hoy, organicé la charla un poquito, voy a dar una breve introducción, ya que creo que se está hablando muchísimo de esto y voy a asumir que todos estamos un poco al tanto de lo que es la inteligencia artificial generativa y los LLMs. Después quiero hablar más que nada de riesgos, para después poder hablar de algunas estrategias de calidad que podríamos tener en cuenta al momento de trabajar con este tipo de tecnología. Y al final voy a mencionar algunas cosas como para poder seguir pensando, ya que esto es algo que está muy en pañales, podríamos decir, que va a seguir evolucionando y tenemos que seguir pensando y generando ideas y generando contenidos para que otros aprendan y así, ¿no? Bueno, solo a modo breve de introducción, me encanta este modelo, esta imagen que les presento acá, que es de Andrej Karpathy, uno de los pioneros de OpenAI, de los founder engineers de OpenAI. Y esta representación lo que me gusta es que logra mostrar con algo que todos conocemos, que es la arquitectura de una computadora, ¿sí?
logra representar, hacer como una analogía con la nueva ola de sistemas que vamos a estar viendo, basados en LLMs, ¿sí? Entonces nosotros podríamos concebir al LLM como el CPU de nuestra computadora, ¿sí? El cual logra hacer determinado tipo de procesamientos utilizando una memoria RAM que en el caso de los LLM sería la ventana de contexto. Hemos visto en las últimas versiones de ChatGPT y del resto de los modelos que están disponibles, que no solamente permiten entradas y salidas de texto, sino que también están procesando video, audio, ¿bien? Se pueden conectar a internet y hacer búsquedas o traernos información de ahí, que antes eso era una limitante que siempre estaba basado en la última fecha en el corte que se hizo en los datos de entrenamiento. Y también los LLMs pueden interactuar con otros LLM a través de alguna conectividad ahí. Es interesante pensar también cómo el LLM, si lo pensamos como una CPU, tiene una calculadora, una forma de ejecutar operaciones aritméticas, que es a través de generar código Python, por ejemplo, y poder ejecutarlo y darnos un análisis de datos. Eso es algo que se puede hacer hoy en día con esta tecnología. Y algo un poco más complejo, pero a la vez es lo más común y lo más utilizado en los sistemas que utilizan un LLM, es lo que se llama RAG, que lo vamos a ver un poquito después, Retrieval Augmented Generation, que sería como darle un file system a nuestro LLM. O sea, el LLM tiene la posibilidad de darnos respuestas en base a las preguntas que nosotros hagamos, pero siempre sobre los datos de entrenamiento. Pero si nosotros queremos utilizar todo ese poder sobre nuestra base de datos, sobre nuestra base de conocimiento, archivos, lo que sea, ahí hay que hacer alguna jugada, seguir algún patrón de arquitectura que después vamos a hablar un poquito, que son estos RAG, que sería como darle ese file system al LLM. Bueno, todo esto como introducción a el tipo de sistemas que quiero enfocarme hoy en esto de pensar cuáles son los riesgos y cuáles son las estrategias de calidad para seguir adelante. Y como podrán ver, todo esto tiene un montón de complejidad escondida, vamos a decir, porque uno interactúa con un chat o uno utiliza un sistema que por detrás utiliza todo esto y pierde la percepción de la real complejidad que hay por detrás, la cual es enorme, y eso hace que haya un montón de puntos de posibles problemas. Y nosotros, como testers, me parece que tenemos que entender de estas arquitecturas, de cuáles son los puntos flacos de la tecnología, como para entender, bueno, si nuestro sistema está utilizando esto, ¿por dónde debería intentar entrarle como para poder mitigar los riesgos de que algo salga mal ahí? ¿Bien? Que básicamente eso es lo que pasa en el rol de testers al utilizar cualquier tecnología, ¿verdad? Y esta en particular con sus complejidades. Muy bien, comencemos a hablar de estos riesgos de los que estoy hablando. Y acá les traigo un poco una historia, porque para mí lo primero tiene que ver con expectativas de calidad. Yo en casa tengo un Google Home y me acuerdo que hace un tiempo yo lo uso mucho para setear un timer. No sé, estoy cocinando y seteo un timer. Y le digo, hey, Google, seteame un timer de tantos minutos. O poneme la última canción que estaba escuchando en Spotify. O no sé, hay un montón de cosas. Y realmente antes me hacía sentir en el futuro. Porque era como que le estaba hablando a la tecnología y estaba logrando ejecutar algo a partir de un comando de voz. Realmente sonaba a Star Trek, ¿no? Pero hoy en día me resulta tonto. Yo le hablo y si no y como que muchas veces no entiende o no sé, no tiene nada que ver con la interacción que nos enseñó ChatGPT que es posible. Entonces, creo que eso es un riesgo con el cual nosotros tenemos que trabajar. ChatGPT seteó la vara tan alta en cuanto a la expectativa de qué es lo que me debería responder una máquina para hacerme sentir que me está hablando una persona. Entonces, cuando nosotros demos la posibilidad de, si construimos nuestro chatbot o si construimos nuestra interfaz hacia el usuario, ese usuario va a estar también con esa expectativa. Si nosotros hacemos un chatbot que a la segunda no entiende lo que le estamos diciendo, entonces el usuario lo va a sentir como de una calidad muy inferior porque lo va a estar comparando con otros chatbots, como por ejemplo ChatGPT. Entonces, ahí tenemos un desafío bien interesante.
Otro que me parece súper interesante y también que fue un paradigma que cambió ChatGPT cuando fue introducido, ¿no? Tiene que ver con la performance. Si a mí me decían, 2 años atrás, me decían que yo podía consultarle a algo llamado LLM, que utilizaba técnicas de machine learning, que esto, que lo otro, que fue entrenado con teras y teras de información y bla, bla, bla. Y yo le podía preguntar cualquier cosa y me iba a responder. Si me preguntaban, ¿cuál es el tiempo de respuesta que crees adecuado o aceptable? Y tal vez yo hubiese dicho 5 minutos. Si en 5 minutos me genera un poema basado en no sé qué y bla, 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 va a estar bien. Pero ChatGPT nos mostró que apenas le mando la pregunta, me empieza a responder y yo la voy leyendo y me sigue generando la respuesta y como que yo logro ir leyendo a medida va llegando y, y en realidad la respuesta total, final, quizá demoró 1 minuto, lo cual es un montón en términos de tiempos de performance, de tiempos de respuesta para una operación. Es un montón 1 minuto. Pero como me la va tirando de a trozos y yo puedo ir leyendo, en realidad a mí me hace sentir como una fluidez que es muy, muy conveniente. Entonces, si yo voy a desarrollar una aplicación que utiliza el ChatGPT de fondo, no la puedo hacer sincrónica. O sea, no puedo hacer que la aplicación le consulte a ChatGPT o a OpenAI o al modelo que sea, le consulte, espere por la respuesta y esa respuesta la procese y después se la mande al usuario, porque va a demorar 1 minuto o más y el usuario va a querer la respuesta inmediatamente. Entonces, ahí también hay un seteo de cuál es la expectativa que tienen los usuarios hoy por la nueva interacción que están acostumbrados. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es increíble pensar el poder y alcance que tienen estas herramientas. Obviamente eso trae beneficios y trae riesgos también. No solamente puede leer texto, como decíamos antes, ahora le dimos acceso a Internet, le dimos acceso a generar y ejecutar código, que fueron cosas que algunas personas muy inteligentes dijeron que no deberíamos hacer con inteligencia artificial, pero lo hicimos igual. Bueno, y eso tiene un poder bien interesante. Y ahora, algo que unos amigos me hicieron ver hace muy poco, hay un experimento que los invito también a que lo hagan. Agarren ChatGPT y háganle esta pregunta. A raíz de todo lo que hemos interactuado en este tiempo, ¿me podrías decir qué conoces de mí? Y se van a sorprender, porque al principio uno no está leyendo todos los updates de las nuevas versiones y viendo qué es lo que cambia las políticas de uso, que son unos documentos enormes. En algún momento nosotros aceptamos de que iba a estar guardando información sobre nosotros y la está guardando supuestamente para darnos una mejor respuesta, más enfocada en nuestras necesidades o lo que conoce de nosotros, bla, bla, bla. Pero bueno, es algo a saber, que nosotros de a poquito le estamos dando información que se está recolectando ahí y el día de mañana, bueno, y algo que no mencioné es que ahora también puede escuchar, puede ver, creo que no salió todavía a producción al público en general, pero vamos a poder darle acceso a nuestra pantalla en la computadora y nos va a funcionar como un copiloto que nos va a estar diciendo cosas sobre lo que ve en nuestra pantalla. Creo que es súper poderoso lo que puede hacer y al mismo tiempo es interesante pensar en que nosotros estamos abriéndole un montón de información súper sensible todo el tiempo y a veces sin pensar al respecto. ¿Bien? Bueno, más sobre riesgos. Creo que es importante que nosotros entendamos que todo esto, los LLMs, fueron entrenados con datos históricos, datos reales, datos de la historia, que la historia no siempre es linda, ¿no? Han pasado cosas tremendas, terribles, y eso hace que esos datos de entrenamiento tengan discriminación, racismo, odio, un montón de cosas. Entonces, quienes construyen estos modelos, para evitar que el ChatGPT o Gemini o cualquiera responda con odio, discriminación, etcétera, hacen cosas para compensar. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que a veces esa compensación puede tener errores o puede generar algún tipo de distorsión. Y un ejemplo muy claro es algo que sucedió hace un tiempo, que si vos le pedías a Gemini imágenes de soldados de la Alemania nazi, te mostraba diversidad, te mostraba soldados de raza negra, asiáticos, latinos, pero eso está muy alejado de la realidad. Entonces, no significa que esté mal o que esté bien, ahora eso es otra discusión que no quiero entrar, pero depende, tenemos que entender que esto es así para saber si el uso que nosotros le estamos dando es el adecuado o si genera alguna repercusión, porque por ejemplo, si estamos pensando en
en armar una serie de Netflix, seguramente esa respuesta está bárbara. Pero si yo estoy armando una tarea para mi profesor de historia que me pidió información sobre Alemania y la Segunda Guerra Mundial, seguramente esto esté muy mal porque no refleja lo que sucedió en la historia. Entonces, de nuevo, es importante saber que fue entrenado de esta manera y que tiene ciertos recortes y ajustes para compensar esa historia que no queremos que sea parte de la interacción. ¿Bien? Así que todo eso a tenerlo en cuenta. Nosotros al hacer el análisis de riesgos tendríamos que tener en cuenta aspectos de equidad, de inclusión, o sea, pensar en que nuestros usuarios se sientan incluidos, que no haya disparidad o que no haya desventajas para algunos usuarios, ¿sí?, por el uso que estamos haciendo de este tipo de inteligencia artificial. Nuestros sistemas deberían ser accountable, o sea, deberían hacerse cargo, hacerse responsables de lo que están haciendo, de lo que están mostrándole al usuario, y para eso hay 3 cosas que son clave, que es la transparencia, mostrar de dónde salieron los datos, por ejemplo, cómo se generó, o incluso que nuestros sistemas avisen de esta parte fue generada automáticamente con inteligencia artificial. Eso es un aspecto, una forma de hacerlo. Y de alguna forma pensar en asegurar que eso que le presentamos al usuario sea fácil de interpretar, fácil de explicar y que no sea algo que apareció como por arte de magia y no entendamos cuál es la lógica detrás de eso, ¿no? Y obviamente hay todo un tema de seguridad y privacidad que es súper pertinente en todo este mundo porque, claro, todos los datos que estamos dándole a este algoritmo, a estos modelos, si serán usados o no, cómo, si pueden llegar a generar daños o no. Hay que ser muy conscientes de la gobernabilidad de datos al utilizar todo esto, asegurar los controles de acceso a cada usuario, especialmente con el esquema RAG que les decía hoy más temprano, que después vamos a ver. Así que, bueno, es todo un área para considerar. Los datos siempre tienen sesgo. Eso es algo que tenemos que tener presente. Nosotros podemos evitarlo por acá, evitarlo por allá, pero en realidad los datos tienen sesgo y especialmente cuando tenemos un sistema de machine learning, nosotros lo que queremos es exactamente sesgo en cierta forma. Lo que queremos es identificar los conjuntos de datos, categorizarlos y hacer algo distinto para esos datos de esa categoría. Eso es sesgo, eso es discriminación. Queremos discriminar estos datos para tener un tratamiento distinto. El problema del sesgo es cuando no somos conscientes de que existe, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizar los datos, ver qué sesgo puede tener ese dato con el que se entrenó el algoritmo, el modelo, por ejemplo, y ver qué repercusiones puede generar sobre mis usuarios, y no sea cosa que estemos generando algún tipo de daños por representación, por estereotipos, por discriminación, denegando oportunidades. Hay un ejemplo muy famoso también, que una universidad de Estados Unidos denegó el acceso a un montón de personas porque estaba utilizando un modelo que bueno, no estaba bien cuidado ese aspecto y podemos caer en ese tipo de cosas, los cuales son terribles. Así que importantísimo que entendamos este tema para poder hacer algo al respecto. También hay riesgos legales, ¿sí? Bueno, cada una de las plataformas tiene sus políticas de uso que nosotros al utilizarla tenemos que aceptarlas y seguirlas, ¿sí? Microsoft tiene la suya, Google, OpenAI, todos. Pero otra cosa que está empezando a surgir y va a ser cada vez más importante, siempre empieza en Europa esto, por ejemplo, GDPR es una de las famosas, es súper famoso. Hoy creo que ya estamos muy acostumbrados a esto porque fue toda una revolución en su momento cuando salió, que tiene que ver con la protección de datos de los usuarios. Europa fue la primera que salió con una normativa fuerte y después en otros lugares fueron siguiendo con normativas similares. Hoy Europa ya tiene una ley de inteligencia artificial y exige algunas cosas que seguramente esas leyes empiezan a seguirse en otros lugares. E incluso algo importante de esto es que no importa que tus servidores estén en Estados Unidos y tus usuarios estén en Brasil. Si hay algún usuario en Europa que utiliza tu sistema y se ve afectado por algo que no seguiste esta normativa, pueden llegar a generar una demanda. Entonces nosotros realmente tenemos que estar al tanto de las distintas normativas que hay en los distintos lugares. Una de las cosas que menciona esta ley europea es que como que plantea distintas categorías de riesgo de tu sistema, ¿sí? de qué tan crítico es el sistema que uno está entregándole al usuario. Y para algunos niveles de criticidad
como que te dan ciertas exigencias. Una tiene que ver con esto que decía hoy más temprano, de que al usuario siempre hay que avisarle cuando el dato que se le está mostrando, la imagen, lo que sea, fue generada automáticamente con inteligencia artificial generativa. Y así hay otro montón de cosas que están planteadas en esta normativa, que para mitigar estos riesgos legales tenemos que conocerlas o tenemos que apoyarnos en alguien que las conozca para asegurarnos que no estamos cayendo ahí en algún problema. Les quería traer esto también, que es un trabajo de Michael Walton y James Batch. Sé que Michael también es parte del plantel de esta conferencia. Hicieron un trabajo bien interesante de pensar en las respuestas, como identificar determinados patrones que se estaban dando en las respuestas de los LLMs, que hoy en día es muy famoso el término de alucinación. Alucinación pensando que yo le hago una pregunta y me responde algo que no tiene nada que ver, pero me la responde de una forma que yo me la creo, porque realmente parece verídico, pero en realidad es gramaticalmente correcto, pero no necesariamente es la verdad, ¿sí? Bueno, ellos refinaron un poco esa definición de alucinación e identificaron otros comportamientos que también son como comportamientos no deseables, pero que no son exactamente una alucinación. Por ejemplo, la falta de curiosidad es una, ¿no? Uno le hace una pregunta, a veces nosotros somos ambiguos al hacer preguntas, y el LLM nos responde. Por más que no haya entendido exactamente la pregunta, en vez de hacernos tipo, pero ¿qué te referís con esto? ¿Estás hablando de esto o de esto? Y tal vez indagar un poquito más antes de responder. Eso termina generando un montón de problemas. Otra es que si uno le hace una pregunta, te da la respuesta y le decís, no, eso está mal, la respuesta correcta es esta, típicamente el LLM te dice, ay, sí, tenés razón, perdón, se da vuelta como una media, como decimos nosotros, y te termina dando la razón, lo cual tampoco está muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, hay como un montón de cosas por ahí, de distintos tipos de síndromes, le llamaron, como distintos tipos de errores en las respuestas, que me resulta interesante, les dejo el link acá abajo, me resulta interesante que los pensemos, identifiquemos y seamos capaces de pensar, ¿qué pasa si el LLM que estoy utilizando cae en alguna de estas problemáticas? ¿Qué va a pasar con la funcionalidad que le estoy dando a mi usuario respecto a eso? ¿Bien? Bueno, hasta ahora cubrí varios temas relacionados a riesgos. Seguro que hay mucho más. Yo hace 3 semanas estoy de viaje, seguramente, y hace 3 semanas que no estoy leyendo nada al respecto de inteligencia artificial. Seguramente muchas cosas cambiaron, porque esto es parte de la dificultad que tiene todo esto, que es muy dinámico. Están saliendo nuevos modelos, nuevas cosas todo el tiempo. Entonces uno realmente a veces se hace difícil estar atrás de todo lo que está pasando. Ahora lo que les quiero compartir, además de estos riesgos, tiene que ver con algunas estrategias de calidad, desde nuestra posición de tester, ¿qué podemos hacer para mitigar esos riesgos? Algunas ideas, ¿bien? La primera que les quiero traer es hablar un poquito más de esto de la estrategia de RAG, la arquitectura de RAG, para entender, porque de nuevo, me parece que en nuestra estrategia de calidad tenemos que entender cómo funciona esta arquitectura, ya que la mayoría de las aplicaciones por ahora van a utilizar este enfoque, ¿sí? RAG, entonces, Retrieval Augmented Generation, básicamente lo que busca es darle el poder de un LLM, darle al usuario el poder de un LLM, pero para consultar sus datos. En cierta forma podríamos pensar que es una búsqueda semántica. Yo, si tengo una base de datos local o archivos, etc., yo puedo hacer búsquedas por keywords, una búsqueda sintáctica en cierta forma, pero para hacer una búsqueda semántica, esto está bien interesante. Ahora, un LLM es súper costoso de construir, más que nada porque procesar teras y teras de información para poder construir el modelo es súper costoso. Una opción es hacer un fine tuning sobre un modelo existente, ¿sí? Eso podría ser una opción. Otra opción es decir, ok, voy a hacer un prompt donde ese prompt primero tiene la pregunta y después tiene los datos sobre lo que quiero que me responda. Por ejemplo, le quiero decir, en este archivo,
no sé, haceme un resumen de este archivo. Y después le paso todo el archivo. Y ahí me responde y me logra dar eso. Ahora, si ese archivo es muy grande, lo que pasa es que esa consulta va a ser muy costosa, porque nos cobran por tokens, por palabrita, vamos a decir. No es exactamente por palabrita, pero vamos a pensarlo de esa manera. Entonces, lo que pasa cuando yo tengo muchísimos archivos, yo no le puedo pasar todos los archivos en cada consulta, porque eso va a ser muy caro. ¿Cuál es la solución? Indexar todos los archivos con algo que se llama embedding, como una base vectorial, donde cada pedacito, el archivo lo voy a partir en pedacitos y cada pedacito lo voy a representar con una serie de números, con un vector, ¿sí? Que eso lo logra representar de manera semántica. En un espacio donde yo puedo calcular la distancia entre un pedacito y otro, lo cual va a significar que estos dos pedacitos de texto tienen significados similares o hablan del mismo tema. Entonces, cuando yo tengo una pregunta del usuario, la vectorizo y después busco cuáles son los pedacitos de texto de mi base de datos que están cercanos semánticamente a la pregunta. Y armo el prompt solamente con eso, con los 5 pedacitos de texto más cercanos a la pregunta. Eso hace que sea mucho más eficiente, más correcta también la respuesta. Tiene un montón de beneficios que están súper probados. Todo esto que lo intenté explicar en un minuto, es súper complejo todo lo que hay por detrás, pero es relativamente más sencillo de implementar porque hay muchas partes que ya están muchas partes del problema que ya están resueltos. Entonces, por eso digo que es un enfoque muy utilizado para darle el poder de LLMs a distintas partes de mi aplicación. Ahora, acá hay un millón de cosas que nosotros tenemos que entender para ver qué distintas verificaciones hacemos en este proceso. Porque, por ejemplo, esa base de datos vectorial, para construirla, tengo que decidir qué tamaño tiene cada trozo de texto. Voy a dividir mis archivos en párrafos, en frases, en páginas. Seguro que si cambio esa estrategia, va a cambiar la calidad de los resultados. Y así hay otro montón de variables. De nuevo, no hay demasiado tiempo para profundizar tanto en esto, pero les quería traer el panorama de a qué se refiere Retrieval Augmented Generation, por qué es importante y por qué considero que si ustedes van a estar trabajando en probar sistemas basados en este tipo de arquitectura, deberían entender cómo funciona porque hay muchos parámetros que pueden hacer que los resultados cambien drásticamente. Y nosotros tenemos que probar esa parte, tenemos que probar también cuál es la calidad de los datos que estoy trayendo a mi fuente de datos local, ¿sí? Cómo los obtengo, cómo los limpio, cómo elimino los duplicados. Hay un montón de cosas relacionadas al pipeline de datos, por si alguna vez escucharon, que nosotros vamos a tener que involucrarnos. Y algo que me encanta de todo esto, que seguramente conozcan la idea de shift left testing, ¿no? Como traer el testing a etapas más tempranas. Bueno, acá es sumamente necesario que el testing esté en las primeras etapas, porque incluso en la etapa de curación de datos, porque si no estamos revisando los datos para que sean de calidad, todo lo que venga después van a ser parches, no va a ser algo que realmente mejore la calidad del sistema. Así que muy importante estar en las primeras etapas de todo esto. Otras cosas para mencionar, hay algunas herramientas que nos ayudan a hacer como análisis automático sobre las respuestas, como por ejemplo analizando la falsedad, como analizando de cierta forma si están alucinando con la respuesta o no, o incluso analizar si hay toxicidad en ese mensaje, si hay algún tipo de violencia o harassment o algo así, ¿no? Ahí les dejo algunos links a algunas posibles herramientas para utilizar. Otra cosa que creo que es importante verificar es que en muchos procesos, dependiendo de la criticidad, va a ser sumamente importante que haya un humano, a human in the loop, como le llaman, ¿no? Como un humano siendo parte del proceso. Acá les traigo un ejemplo de un sistema basado en RAG que nosotros estamos implementando para uno de nuestros clientes, donde es un sistema que logra agarrar la imagen de una receta médica y pasarla a texto, ¿sí? En los hospitales eso es un proceso que lleva mucho trabajo porque tiene que ser una persona intentando descifrar el gancho que hizo el doctor en la receta médica, ¿no? Para después tipearlo. Y los LLMs están probando ser excelentes para esta tarea.
Ahora, yo no creo que no es ético pensar en quitar al humano 100% del proceso, porque es algo de mucho riesgo. Estamos hablando de medicamentos, de dosis, de un montón de cosas que la vida humana está en riesgo. Entonces necesitamos tener a una persona que seguramente esa persona va a ser mucho más eficiente, porque va a mirar la foto, va a mirar el texto, va a revisar y va a decir, sí, está bien, o va a decir, no, pará, esto quedó mal y lo corrige. Pero creo que eso es parte del desarrollo, digamos, considerando aspectos éticos al considerar todo esto. Es pensar en qué situaciones realmente tenemos que tener a un humano ahí prestando atención a lo que puede salir mal, porque si no, realmente puede salir muy mal. Y bueno, lo de involucrar al usuario, darle transparencia, darle la posibilidad de que nos diga si la respuesta es incorrecta, e incluso que nos diga esta respuesta contiene toxicidad, contiene violencia o algo por el estilo. ¿Qué más? Voy a intentar acelerar un poco, así nos queda algún minuto para preguntas. Algo que creo que si han trabajado con esto lo habrán visto. Los modelos van cambiando de versiones porque van mejorando. Vieron que salió ChatGPT 3, después salió el 3 Turbo, el 4, ahora está el 4o, y van saliendo nuevas versiones. Si nosotros tenemos un sistema que utiliza la API de OpenAI, vamos a querer pasarnos a utilizar el nuevo modelo, porque seguramente porque es más barato, porque funciona más rápido, porque tiene más funcionalidades, por lo que sea. Vamos a querer movernos de versión. Ahora, pasa mucho de que un prompt que yo lo super ajusté, refiné y estaba funcionando perfecto, cambio de modelo y deja de funcionar. Eso es uno de los problemas más jodidos que hay acá. Y entonces, ¿cuál es la solución que tenemos para esto? El testing de regresión automático. Ahora, ¿cómo automatizamos las pruebas de un sistema que me responde siempre cosas diferentes? Porque incluso la misma versión del sistema, le hago la misma pregunta 2 veces seguidas y me responde algo diferente. Es no determinístico. ¿Bien? Entonces, ahí han salido algunos frameworks, incluso hay uno de OpenAI, hay uno de LangChain, que permiten utilizar otro LLM para probar el LLM. Lo cual suena absurdo, pero es la mejor solución que existe hasta el momento. Entonces, acá les dejo un link a un post que está muy bueno, que explica el framework. Se llama Evals, el de OpenAI se llama Evals, el de LangChain se llama Evaluation. Existen otras herramientas similares, pero para darles una idea, uno lo que hace es automatizar el prompt. Se ejecuta el prompt y de la respuesta yo le puedo hacer chequeos. Y tengo algunos templates para evaluar la respuesta. Hay uno básico que tiene operaciones de string, ¿no? Como ver si tiene tal texto, si no tiene tal texto, si empieza con esto, si no. Pero eso en la mayoría de las veces no nos va a servir tanto. Y después están los templates que se llaman Model Graded Eval Templates, que eso es lo que hace es más como utilizar otro LLM y a ese otro LLM hacerle preguntas como: ¿esta respuesta responde a esta pregunta? ¿O semánticamente esto se parece a esto que es lo que yo esperaba? Y algunas cosas de ese estilo que es la forma de un poco automatizar el chequeo de cosas no determinísticas. Así que si están pensando, si están necesitando automatizar algo, acá realmente les recomiendo utilizar o verificar este framework, que además es open source, lo pueden utilizar de manera gratuita. Hasta ahora venimos hablando más que nada de aspectos de funcionalidad. No sé si están al tanto de este modelo de calidad de software, la ISO 25010, que habla de distintos factores de calidad de software. Por ejemplo, la seguridad, usabilidad, accesibilidad, performance, compatibilidad, un montón, ¿no? Yo les quería traer algunas cosas para mencionar en particular de seguridad. Les recomiendo revisar el top 10 de vulnerabilidades de LLMs que publicó OWASP, que es una organización que trabaja sobre vulnerabilidades típicas. Lo más conocido de OWASP es el top 10 de vulnerabilidades, donde siempre estuvo SQL Injection. Ahora el número 1 en LLMs es el Prompt Injection, que es la idea de un prompt con una entrada, digamos, que intentan hacer daño a nuestro sistema de alguna manera. Y básicamente eso se soluciona de la misma manera, que es sanitizando las entradas, ¿no? Los inputs de nuestro
de nuestro sistema. Después, con respecto a usabilidad, accesibilidad, lo que quería mencionar es que acá creo que hay todo un campo para investigar enorme, porque estamos hablando de un tipo de interfaces diferente, basados en idioma. Y acá incluso algo que hablaba hace un tiempo con alguien de allá de Uruguay, es que decía que empiezan a ser fundamentales el conocimiento en lengua, en filología, porque esa va a ser la forma de uno pensar de cuál es la forma más amigable de interactuar con un sistema, más usable de interactuar con un sistema. Tiene que ver con el uso del lenguaje. Así que por ahí todo un campo a explorar. Y relacionado a performance, les quería traer el concepto de observabilidad, que por hacerlo corto es la forma moderna de acercarnos al concepto de monitorización de sistemas, que la observabilidad se basa en métricas, las típicas de tiempo de respuesta, CPU, memoria, ese tipo de cosas, los logs del sistema, ¿no? que se van dejando en los distintos componentes en archivos y uno puede hacer como un análisis de eso, y las trazas, que básicamente es como poder tener una visibilidad de qué pasa en todas las capas del sistema desde que el usuario hace clic en un elemento y se llaman distintos servicios en el medio, se llama un servicio externo, llama a la base de datos. Bueno, como que las herramientas de observabilidad logran mostrarme todo ese flujo de información, las métricas y los logs asociados a cada componente, etc. Lo que están haciendo las herramientas de observabilidad modernas con todo esto es darle observabilidad a los sistemas que utilizan LLMs. Y ahí hay algunas métricas específicas, hay también la posibilidad de ver todos los prompts y las respuestas de cada uno de los usuarios, cada una de las ejecuciones de los usuarios. Acá les dejo un par de ejemplos. Yo hace poco estuve en la conferencia de Datadog y estuvieron mostrando, Datadog es una de las herramientas principales del mundo de la observabilidad, y estuvieron mostrando unas cosas bien interesantes que están trabajando, pero seguro que todas las herramientas de observabilidad estarán trabajando en esto, ya que creo que tiene que ser parte clave de nuestra estrategia de calidad, el ver qué es lo que está pasando en producción para nosotros poder tomar esa información, mejorar nuestras pruebas y a la vez reaccionar también y corregir lo que le esté pasando a los usuarios. ¿Bien? Acá tengo algunas capturas, pero no voy a entrar en esto ahora. Ya para ir cerrando, lo último que quería mencionar es que hay que un poco, siento que tenemos que medir o balancear todo ese entusiasmo que tenemos por todo el poder de estas herramientas y toda esta tecnología, balancearlo un poco también con escepticismo y pensar, entender, ok, esto puede tener estos riesgos, esto puede ser que no siempre funcione tan genial como me lo están mostrando en la demo, ¿no? Y la otra es que no siempre tenemos que usar, o sea, no es que apareció un nuevo martillo y tenemos que darle y que todos los problemas se convirtieron en clavo, ¿no? Sino que no tenemos que resolver todos los sistemas con GenAI y con LLMs, sino que tenemos que agregarle esa potencia a las partes del sistema que tenga sentido. Es como que he visto que hay muchos intentos de solucionar problemas que se puede solucionar con lógica imperativa tradicional, con un sistema desarrollado como lo veníamos desarrollando siempre, y no tiene que ser siempre utilizando un LLM e inteligencia artificial, ¿no? Eso creo que tenemos que entenderlo también. Y bueno, y espero que con esta charla, con estas ideas, les haya podido contribuir un poco a que si les toca desarrollar, pensar, idear una estrategia de calidad para un sistema que utiliza un LLM de fondo, puedan hacerlo de mejor manera y garantizar la calidad a los usuarios. Así que muchas gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad de participar acá